Muy bienvenidos al taller de difusión del proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 2021-2, contrato EO 45-2021, Fondesit, Prociencia, Observatorio Marino Costero, con sensores inteligentes y de bajo costo para la investigación de estresores múltiples, largo plazo y alta frecuencia. Recibimos a la moderadora, doctora Michelle Graco, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. También me gusta mucho que podamos llegar, a pesar de este pequeño retraso que hemos tenido, a todos los que se conectan. Y bueno, lo que les quiero contar es que hoy vamos a tener un taller para mostrar una parte de los resultados que tenemos en el marco de este contrato 045-2021 de Fondesit, actualmente Prociencia, y que es un proyecto desarrollado en el área funcional de investigaciones en oceanografía química y geología de la Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático, y que a la vez es un proyecto concurrente del PPR 137, que es un programa por resultados que tenemos acá en IMARPE, y en particular el proyecto de afloramiento costero en su componente biogeoquímico. Este proyecto, bueno, nace con la pandemia y también esto nos motiva, ¿no? Porque a pesar de esa instancia que tuvimos de pandemia, que un poco llevó a que los procesos y todo fuera un poco más lento, pudimos presentar este proyecto y ganarlo. Y el objetivo general de este proyecto es poder implementar un observatorio ambiental que sea sostenible en el tiempo y por lo tanto tiene que ser de bajo costo para lograr esto, para poder monitorear esos parámetros ambientales que se reconocen como estresores del ambiente por su impacto en todo lo que es la biología, la biodiversidad y los recursos. Y en particular nos enfocamos en tres estresores: el pH, que se asocia mucho a lo que es la acidificación marina, el oxígeno, y actualmente muy en discusión todo el tema este de las hipoxias, las anoxias y toda la evolución asociada a la eutrofización, y finalmente el azufre, que también es otro componente ligado al oxígeno y a las altas cargas de materia orgánica en la zona costera. Y planteamos tres objetivos específicos, de los cuales se va a hablar un poquito más el día de hoy, enfocados en poder desarrollar un tipo de sensor. En particular hoy vamos a hablar de estos sensores pasivos asociados a elementos traza y al azufre. Y al ser sensores de bajo costo, poder implementar una plataforma de observación ambiental que la podamos sostener y ver la forma de hacer mucho más amigable esta observación a través de aplicaciones que nos permitan que ese monitoreo sea sostenible en el tiempo, de bajo costo y a la vez muy accesible, no solamente a investigadores, sino lo que nosotros queremos en un futuro es poder escalar esta propuesta para que sea una red de vigilancia ambiental muy participativa. Y quería mostrarles que el equipo de trabajo es, bueno, es un gran equipo de trabajo con distintas instituciones asociadas. Nuestro colaborador, bueno, uno de los colaboradores principales, IRD, a través del doctor David Point, que hoy va a estar en este conversatorio, y después todo un grupo del área funcional de química y geología. Tenemos tesistas, tenemos una alianza también con Prococultura, con la Universidad Científica del Sur, diferentes tesistas de pregrado que participan. Uy, se cortó. Tenemos también, tengan paciencia ahí, había un pequeño problemita. Yo les sigo contando, tenemos dentro de este proyecto un postdoc que también está asociado a un nuevo proyecto de Prociencia financiado para este postdoc, y nos acompaña también una gestora tecnológica, que es la que nos ha permitido lograr uno de los productos de este proyecto, que es el poder presentar una patente asociada a los resultados y a estos sensores pasivos. Listo, entonces yo quiero dar paso a los interlocutores que hoy nos van a acompañar. En principio, el conversatorio va a constar de 4 charlas
que se van a ir dando una a continuación de la otra, y al final vamos a tener un espacio para todas las preguntas y consultas. Así que pueden ir tomando nota de lo que quieren consultar a los expertos. En principio vamos a recibir al doctor David Point. David es investigador de IRD, coordina también el Laboratorio Ambiental de Geociencias de Toulouse, Francia, y tiene una amplia experiencia en todo el campo de la biogeoquímica y la investigación en mercurio, elementos traza y desarrollo de innovación tecnológica. En particular, el tema de los sensores pasivos, lo cual se traduce en todos sus años de investigación en diferentes publicaciones de impacto. También él ha desarrollado diferentes proyectos. Ha trabajado en Titicaca, en colaboración con equipos de investigación de Bolivia, también de Perú, en Nueva Caledonia, y desde el año 2017 estamos trabajando juntos con el Laboratorio de Hidroquímica de IMARPE, y juntos hemos logrado desarrollar este tipo de, primero un proyecto de colaboración que no es un proyecto de ciencia básica, sino de innovación en tecnología, y finalmente lo que hoy le vamos a presentar, que son este tipo de sensores para el monitoreo ambiental. Entonces, les damos un aplauso a David, que nos va a generar todo un overview de esta temática. Gracias, Michelle, por la introducción. Buenos días a todos. Es un placer poder presentar hoy el tema que hemos trabajado en el proyecto, que consiste en desarrollar una técnica que se llama DRT para estudios in situ de elementos en traza. Entonces, hoy voy a hacer una corta presentación para hablar un poquito del tema de los elementos en traza, que es todo un tema de metodología y de investigación, y ver cuáles son los factores limitantes que son importantes de entender para producir datos que son a veces complicados. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere estudiar el ciclo bioquímico de elementos en trazas, como el hierro en los océanos, primero, el hierro es un componente importante porque es un elemento limitante para la producción primaria en océanos, por ejemplo. Entonces, hay todo un tema de investigación para entender el ciclo de este elemento en traza, y una dificultad es que en agua de mar es presente a muy baja concentración. Entonces, por ejemplo, el promedio de las concentraciones de hierro en el océano son alrededor de 1 nanomolar, que es 3.1 picogramos por litro. Y aquí ya tenemos la concentración, que es 0.000000031 gramos por litro. ¿Ok? Entonces es muy bajo. Entonces es realmente un challenge de medir este elemento en traza en una muestra de agua. Entonces es un trabajo especial. Podemos ver que el primer paso es tomar muestra de agua en mar y necesita toda una logística. Aquí tenemos algunas fotos que son botellas GoFlow que todas están limpiadas con ácido antes de muestrear. Aquí están protegidas con plástico para que no haya contaminación de la atmósfera. No se puede fumar cerca de estas botellas, y al momento que se recorren tenemos que filtrar a bordo y después ligar las muestras en el laboratorio para medir con ICP masa. Entonces aquí no se miden el hierro a bordo, hay que sacar las muestras, regresar al laboratorio y medir. Después podemos analizar muestras y producir estos tipos de resultados. Aquí fue un estudio de un crucero Geotras, de Perú hasta Papeete, y han hecho un transecto, y pueden ver en la parte de abajo los datos, por ejemplo, la concentración de hierro, y a función de la distancia del transecto podemos ver que las concentraciones son más elevadas en las zonas costeras cerca de Perú, que son menos concentrados en superficie porque la producción primaria utiliza el hierro, pero que tenemos también detectar fuentes geogénicas de hierro. Entonces, solo para entender que para producir un dato hay toda una cadena logística, y que ahora esta producción de datos está en las manos de laboratorios expertos
no se puede producir datos sin tener estas botellas. Entonces hay todo un tema de investigación de cómo pensar diferente, qué tipo de métodos podemos desarrollar para facilitar la producción de datos. Un otro tema aquí que estamos desarrollando en el laboratorio es investigar el ciclo bioquímico del azufre. Como le indicó Michel, es un componente importante aquí en la zona. Y uno de los temas es que a veces en la costa de Perú se puede ver que hay aguas blancas, si se puede decir, que es azufre coloidal o azufre tipo de sulfuro de hidrógeno, que es una forma tóxica del azufre, que pueden producirse en ambientes donde hay poco oxígeno. Entonces, entender el ciclo del azufre es importante porque está involucrado en el ciclo de la degradación de la materia orgánica, de su remineralización. Entonces, a veces, solamente el tema del ciclo natural de la materia orgánica puede inducir que hay estas aguas blancas que pueden dañar a la biodiversidad e impactar a los ambientes costeros. Entonces, ahora, por medir el sulfuro de hidrógeno en agua, tenemos suerte que hay sensores que existan, pero que son muy costosos. Por ejemplo, un sensor así cuesta 30.000 soles y son sensores electroquímicos, pero el sensor no tiene un tiempo de vida muy importante. Hay que cambiarlo cada 5 meses. Entonces, hay técnicas de innovación que permiten medir in situ el sulfuro de hidrógeno, pero son costosos y con un tiempo de vida corta, pero son de alta poder, porque aquí es una publicación que fue publicada en 2013, donde muestran perfiles entre Callao y Pisco, y podemos ver el perfil en 2 dimensiones del sulfuro de hidrógeno en la columna de agua, mostrando que ya la producción es en contacto con los sedimentos y entonces, ahí tenemos una solución tecnológica que permite medir en real time la concentración de sulfuro de hidrógeno. Pero es un caso raro, porque ahora para hacer dar una idea de más de los elementos en traza en océano son en manos de laboratorios expertos. También los costos logísticos son importantes porque tenemos que trasladar este personal con sus herramientas, las botellas GoFlow y todo en un lugar y se va a hacer un crucero. Y ahora más de las técnicas analíticas de medición son complejas y especializadas. Y por ejemplo, por elementos en traza, el hierro, cadmio, cobre, mercurio, no existen sensores comerciales disponibles para medir así en una muestra. Entonces, hay que recorrer las muestras, prepararlas, filtrarlas en ambientes limpios y después regresar al laboratorio para medir. Entonces, eso considera que ya ahora tenemos factores limitantes que no nos permiten producir más datos. Y eso es una pena porque para mejorar el conocimiento del funcionamiento bioquímico de los océanos o de las zonas costeras, tenemos que producir más datos. Entonces, para eso hay todo un tema, investigadores que se involucran a qué tipo de métodos podemos desarrollar para facilitar la producción de datos. Uno de estos es la tecnología DIT, que es aquí son algunas fotos, son pequeños sensores pasivos que son de diámetro 2.5 centímetros y de altura son 2 centímetros. Puede ver aquí con la escala de una mano, son pequeños y se componen de un soporte de plástico que va a tener un gel de preconcentración, un gel de difusión, un filtro, y este gel de preconcentración es un hidrogel como lentes ¿cómo se dice? Lentes de contacto que van a incorporar una resina especial que tiene una afinidad muy fuerte por algunos elementos en traza. Entonces, cuando se arma eso, lo ponemos en el agua, los elementos en traza van a migrar por difusión de la columna de agua dentro del gel. ¿Okay? Este método fue inventado en 1994 por Davison y Zhang, y aquí es una ilustración del sensor. Tenemos un gel acá, que es el gel que tiene la resina que va a fijar los elementos en traza. Después este gel de difusión, y tenemos un gradiente, es que las concentraciones de los elementos en traza van a migrar a través del gel difusivo
por la ley de Fick y acumularse poco a poco en el red de preconcentración. ¿Y cómo se aplica esta ley de Fick? Hay una relación que existe entre la concentración del elemento de interés en agua y la masa acumulada en el red de preconcentración, el espesor del red difusivo, que en nuestro caso es alrededor de 1 milímetro, el tiempo de despliegue, la superficie del sensor, el más grande va a acumular más rápidamente, y un constante que es el coeficiente de difusión del elemento de interés en el red difusivo. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo se miden eso? Instalamos estos sensores en el agua por 30 días, por ejemplo. Durante estos 30 días, los elementos de interés van a difluir a través del red difusivo, van a acumularse en el red de preconcentración y al momento que se recurren estos sensores, hay que desarmarlas, recorrer el red de preconcentración que podemos medir en el laboratorio. Entonces, la desventaja de eso es que no se necesitan de colectar muestras de agua, ¿ok? Entonces, no tenemos que limpiar botellas y todo, y con ese es un método simple que es a mano de investigadores que no son especialistas del campo de elementos en trazas. Aquí, por ejemplo, en el proyecto trabajamos con Michelle, Kevin, Wilson, que son biólogos, trabajan en el tema de monitoreo, pero ahora no tenemos la capacidad en el laboratorio de medir elementos en trazas. Entonces, nos permite eso, tener acceso a estos datos. Entonces, la ventaja de este método es que se puede fabricar en el laboratorio. Entonces, el método es simple. Hay que hacer la síntesis de los geles, que puede ser de poliacrilamida o de agarosa. Vamos a incorporar la resina que nos interesa y después hay que polimerizar los geles en 3 placas de vidrio ahí. Y después cortar los geles con discos de 25 milímetros, que pueden ver aquí. Entonces, el costo de producción de esos sensores es muy bajo, es alrededor menos de 20 soles por sensor. ¿Ya? Entonces, eso es realmente el aspecto poderoso de esta técnica, es que hay fuentes comerciales, se puede comprar los sensores así, pero también se puede desarrollar en el laboratorio el sensor, y es lo que hacemos y que van a presentar Isaline o Kevin después. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar y fabricar en el laboratorio? Después, lo que se puede hacer es se puede cambiar el tipo de resina que vamos a poner en el red de preconcentración, y hay resinas especiales para fijar el radiocesium. Tenemos una resina que permite preconcentrar elementos en traza, el cromio, otras que permiten fijar especies de arsénico, de mercurio, o otros para análisis de nutrientes, por ejemplo. Entonces, cuando variamos el tipo de resina y el red de difusión, podemos tener acceso a diferentes elementos o compuestos en el ambiente. Entonces, ahora, desde 20 años se ha desarrollado este método para elementos en trazas, pero ahora las perspectivas y lo que están desarrollando es utilizar esta herramienta para medir compuestos orgánicos, tipo pesticidas, antibióticos. Entonces, es un método poderoso para tener acceso a no solamente elementos en trazas, pero otros contaminantes, orgánicos en particular. Y pueden ver que ahora este método está bien utilizado. Es una mapa que muestra a dónde se utilizan estos sensores. Entonces, todo el mundo ahora utiliza esta técnica, y pueden ver la dinámica de la publicación. Ahora estamos a más de 150 artículos por año en este tema. Entonces, es un método muy popular en la comunidad. Entonces, eso indica que hay una base de datos y de publicación bien importante relacionado a este tema, que nos permite entender cómo los sensores funcionan, cómo fabricarlas. Y entonces, es para mí una parte importante del aspecto open source de estas técnicas, que cada persona puede desarrollar o a mejorar o enfocar en un compuesto de interés en su laboratorio. Entonces, para terminar, esta tecnología es una técnica de bajo costo. Puedes seleccionar algunos elementos en particular o de largo espectro. Por ejemplo, metales, pesticidas, productos antibióticos, radionucleidos.
Se compone de un REL de preconcentración y un REL de difusión. Se precalibra en el laboratorio, a donde que vamos a ver la dinámica de preconcentración en el laboratorio. Y después el tiempo de despliegue varía de días a semanas y lo que tenemos al fin es una concentración integrada durante este tiempo de exposición. Y una parte interesante ahora es que el proceso de difusión es parecido a la absorción biológica a veces, entonces se puede utilizar también para entender mejor la dinámica de los elementos en trazas con la biología, y esta técnica funciona bien en aguas dulces, suelos, sedimentos y agua de mar también. Gracias, y después voy a dar la palabra a Michelle para que vos introducen a las otras personas que van a presentar. Muchas gracias, David. Bueno, recuerden anotar sus preguntas, comentarios para la parte final. Y ahora, bueno, seguimos con nuestros panelistas. Tenemos al ingeniero Kevin Díaz. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Alas Peruanas. Es parte del equipo del Laboratorio de Hidroquímica Marina del Área Funcional de Investigaciones en Oceanografía Química y Geología. Actualmente tesista de la Maestría en Ciencias del Mar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en una tesis que está dirigida por el doctor David Point y mi persona, y hoy va a presentar resultados asociados a este proyecto de investigación y a su tesis, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico para medición de sulfuros en agua de mar a través de sensores pasivos o DGT. Un fuerte aplauso para que. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, siguiendo con la ronda de presentaciones, voy a dar inicio a la presentación que lleva como título Desarrollo de sensores para sulfuros y aplicaciones para la estimación de sus concentraciones en la costa de Perú. Como lo explicó anteriormente la doctora Michelle, parte de los objetivos del proyecto era implementar un observatorio ambiental a largo plazo y de bajo costo para el monitoreo de los parámetros ambientales como el pH, el oxígeno y en este caso el azufre. Este último parámetro ambiental era primordial para el monitoreo desarrollar un sensor tipo DIET que permita cuantitativamente estimar las concentraciones de sulfuros. A su vez, implementar y mantener una plataforma de observación ambiental para el monitoreo de este parámetro ambiental. Y seguido, era desarrollar un sistema prácticamente simple, accesible, a través de un aplicativo móvil que me permita, con los sensores ya desarrollados, estimar las concentraciones de una forma muy rápida. Y bueno, finalmente, caracterizar las concentraciones de sulfuros en los sistemas de afloramiento costero a través ya del desarrollo per se del instrumento. Voy a detallar un poco, enmarcando el objetivo específico del proyecto, que era el desarrollo, la validación y calibración de los sensores de sulfuros. Como bien lo dijo el doctor David, los muestreadores pasivos se componen de tres componentes internos. Uno que es el gel de preconcentración, el gel difusivo y el filtro. Dentro del marco del proyecto era primordial desarrollar un tipo de muestreador pasivo para sulfuros, específicamente para sulfuros. En este caso, el desarrollo de este tipo de sensor se basó en elaborar un gel de preconcentración que tenga una afinidad con el sulfuro para poder preconcentrarlo, y a su vez también elaborar un gel difusivo que pueda permitir la difusión de este elemento de interés hacia este gel acumulador. Entonces, dentro del marco del proyecto y dentro de las instalaciones, tanto del laboratorio de hidroquímica aquí en IMARPE y del laboratorio GET en Toulouse, durante una pasantía se hicieron la elaboración del gel de preconcentración y el gel difusivo. Como bien lo explicaba, para que el gel de preconcentración permita estimar la concentración del elemento de interés, se tiene que considerar dentro de la preparación un elemento afín con este elemento. Entonces, para ello, el gel de preconcentración se basa en dos insumos principales, que es el yoduro de plata y la garosa. Y el gel difusivo simplemente
se elaboró a base de agarosa a una concentración de 1.5%. ¿Por qué era importante utilizar este elemento de yoduro de plata dentro del gel de preconcentración? Esto se debe a la afinidad que tiene la plata por el sulfuro y el principio básico del gel, del sensor pasivo para muestrear este elemento de interés. Este es el muestreador pasivo que al ser expuesto a compuestos con azufre, estas permiten reaccionar la plata que se encuentra dentro del gel de preconcentración con cualquier elemento o cualquier compuesto con azufre y reaccionar generando sulfuro de plata. Esto me permite pasar de este sensor a este sensor. Prácticamente una reacción de color, de tinción, que me permite acumular las concentraciones de sulfuros en el gel de preconcentración. Y bueno, este principio recae en el tema de la estabilidad del compuesto de interés y solucionar el problema de la volatilidad y la oxidación que tiene el azufre en el medio. Entonces, mediante esta herramienta se pudo solucionar este problema para poder no generar una contaminación episódica, no generar una pérdida de sulfuros al momento de extraer las muestras con estos tipos de sensores. Pero como pueden ver, parte del instrumento, parte del principio es la colorimetría, pero dentro del desarrollo de este instrumento era pasar de una estimación cualitativa a una estimación cuantitativa. Tener un dato no solamente de la coloración del sensor, sino tener un dato de concentración prácticamente cuantitativo, como lo mencionaba. Para ello, dentro de los procesos de calibración y validación del instrumento, se desarrollaron un proceso de incubación a través de, en condiciones anóxicas, con concentraciones de sulfuros conocidas en un sistema de purga con argón para mantener el ambiente anóxico y no haya pérdida por oxidación o volatilización del azufre. En este caso se expusieron distintos muestreadores pasivos a concentraciones de sulfuro conocidas durante un tiempo de exposición de 4 horas. Prácticamente el estándar elaborado para estas incubaciones fue sulfuro de sodio y prácticamente se estimaron las concentraciones reales por un método convencional por espectrofotometría, ¿no? Entonces, de esta forma, con este proceso de incubación, se generó una relación entre la coloración del gel de preconcentración de los sensores en relación con las concentraciones de sulfuros conocidas. Y esto con la finalidad de ¿qué? De poder generar una curva de calibración para poder relacionar la acumulación de sulfuros en los sensores con la intensidad de color y poder tener una ecuación para así este valor cualitativo, que es la intensidad de color, pueda pasar a un valor cuantitativo, que es la concentración del sulfuro. Y esto es parte esencial dentro del desarrollo del proyecto y dentro del desarrollo del instrumento para medir sulfuro, ya que la determinación de sulfuros con estos tipos de instrumentos es un procedimiento sumamente sencillo, parte desde la exposición del muestreador pasivo a las concentraciones de sulfuros que existen en el ambiente, luego por un procedimiento simplemente obteniendo una imagen bidimensional o una imagen escaneada en cualquier impresora, obtener una imagen prácticamente en unas dimensiones 2D, pasar por un proceso de un software de procesamiento de imágenes y obtener la coloración en una escala en grises de un rango de 0 a 255. Y finalmente, con la curva de calibración, pasar esta intensidad de color mediante una ecuación modificada por la ley de Fichte acerca del tema de la difusión. Con este dato per se ya de la intensidad de color, con esta curva de calibración obtenida mediante las incubaciones, poder obtener finalmente el dato cuantitativo de la estimación de las concentraciones de sulfuro. Para resumir, bueno, parte del proyecto del desarrollo del instrumento
era generar dos de las tres componentes principales del sensor, que era el gel de preconcentración y el gel difusivo. Estimar el principio de colorimetría del principio básico del instrumento y mediante la curva de calibración generar un dato cuantitativo, ¿no? Pero, ¿qué tan confiable vienen a ser los datos? Eso también lo pusimos a prueba en el laboratorio mediante la exposición de las concentraciones de sulfuros, como pueden ver en la tablita de la parte de abajo. Las concentraciones de exposición variaron entre un rango de concentraciones bajas, medias y altas, y luego se expusieron sensores, estos sensores pasivos para sulfuros, y se estimó un porcentaje de recuperación. ¿Qué tan confiable vienen a ser los datos de estos sensores elaborados en laboratorio con respecto a las estimaciones de las concentraciones de sulfuros expuestas? Y finalmente tuvimos un resultado de que los sensores elaborados prácticamente en laboratorio muestran un porcentaje de recuperación del 95%, lo que me muestra que los sensores pueden ser confiables para la estimación de estos datos de concentración de sulfuros. Bueno, ahora siguiendo con el tema del objetivo específico 2, que era implementar un observatorio marino, ya con el desarrollo de este instrumento para concentrar sulfuros, parte importante era someter o exponer los sensores a los ambientes marinos y ver cuál era la respuesta de estos sensores con respecto a si pueden preconcentrar sulfuros de una forma confiable, robusta y prácticamente si las medidas resultan ser precisas. Entonces, dentro del monitoreo in situ con estos sensores, se diseñó un arreglo para contar con distintos sensores a distintas profundidades, prácticamente en una columna de 35 metros. Se contó con distintos sensores a cada una de las profundidades, cubriendo toda la columna de agua, luego acoplados también a otros sensores de Data Lawyer para registrar los parámetros ambientales. Estos despliegues se realizaron en la Bahía de Callao, justo en la cabeza norte de la isla San Lorenzo. Durante los meses de julio y septiembre del año pasado, se realizaron dos primeros despliegues y dos recuperaciones de estos sensores. Y actualmente, desde febrero de este año hasta el día de hoy, se vienen realizando 9 despliegues de estos sensores en la Bahía de Callao. Bueno, aquí les muestro un perfil de estas concentraciones de sulfuros obtenidas mediante el despliegue y la recuperación de estos arreglos. Como pueden ver en las líneas verdes, vienen a ser las concentraciones de sulfuros obtenidas mediante la intensidad de color de cada uno de los geles, como se puede ver aquí en esta gráfica. Y bueno, nos ayudó prácticamente para estimar estas concentraciones, ¿no? Prácticamente los sensores muestran un dato confiable y muestran una estimación de estas concentraciones de sulfuro. Y bueno, y prácticamente reflejan ese comportamiento del azufre o del sulfuro con concentraciones sumamente, relativamente más altas a nivel del sedimento o cerca del sedimento y con concentraciones más bajas a nivel de superficie. Entonces, desde el año pasado, desde julio y septiembre del 2022, hasta la fecha se siguen manteniendo estos monitoreos en el tiempo, hasta prácticamente hemos salido la semana pasada por la recuperación de uno de los arreglos, y desde ya de febrero de este año se mantiene una serie de recuperaciones y de despliegues de estos arreglos con estos sensores, para prácticamente tener toda una gama de datos durante todo el tiempo y que prácticamente a partir de febrero del año pasado, disculpe, se mantenga toda esta línea secuencial del monitoreo en alta resolución y prácticamente a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas gráficas de Hofmüller que prácticamente voy a también presentar en el desarrollo de la tesis de maestría. Vemos el comportamiento en el caso del sulfuro, que es la gráfica de abajo, con respecto a los otros parámetros ambientales, como son
la temperatura y el oxígeno. Vemos que en los primeros meses en inicios del año, prácticamente en el mes de febrero, las condiciones frías y las concentraciones de bajo oxígeno fueron idóneas para las concentraciones de sulfuro que fueron registradas por estos sensores. Pero debido, bueno, ya prácticamente a inicios de abril, con este calentamiento y esta oxigenación forzada en el ambiente, las concentraciones de sulfuro como que decayeron a niveles sumamente bajos, que ya no fueron detectados por los sensores, ¿no? Pero esto nos demuestra de que la sensibilidad que tiene el instrumento para medir estas concentraciones y reflejar las condiciones de sulfuros en el medio, muestran la confiabilidad que tiene este instrumento para estimar este tipo de concentraciones. Bueno, estos son para recalcar que bueno, estas medidas fueron obtenidas con los sulfuros desarrollados a nivel del laboratorio y que bueno, hasta la fecha seguimos haciendo los despliegues y las recuperaciones y esperemos que las condiciones sean favorables para poder seguir obteniendo más datos con respecto a las concentraciones de sulfuro. Bueno, como conclusiones, una de las conclusiones recae en el tema del instrumento, ¿no? Los sensores pasivos de tipo DIT permiten obtener de forma cuantitativa las concentraciones de sulfuro disuelto en agua de mar, proporcionando una medida confiable, prácticamente como les mencioné, muestran una medida confiable del 95%, lo que hace que este instrumento sea robusto para medir sulfuros. Igual, la implementación de un monitoreo con estos tipos de sensores permite realizar un muestreo de bajo costo y sostenible en el tiempo. Y finalmente, bueno, ya enfocado más al tema de la parte ambiental, los resultados a través de estos sensores de IET desarrollados para medir sulfuro muestran este comportamiento, ¿no? de las condiciones de sulfuro en distintos escenarios cuando las condiciones son frías y las concentraciones de oxígeno son bajas, que son propicias para las concentraciones de sulfuro. Y cuando los parámetros ambientales de temperatura, oxígeno, no son idóneas, prácticamente las concentraciones de sulfuro decaen, ¿no? Y bueno, para finalizar como perspectiva del proyecto, y bueno, también como parte de perspectiva de los avances que se han obtenido durante toda la realización en el marco de este proyecto, era no solamente diseñar un instrumento que permita estimar las concentraciones de sulfuros totales, sino también poder discriminar distintos elementos, ya que el azufre no solamente se encuentra en una parte iónica, sino también se puede encontrar en una fase gaseosa. Entonces, la innovación con respecto a este instrumento era diseñar un instrumento, un muestreador pasivo, que permita hacer la discriminación de estos tipos de elementos de interés, ¿no? Como parte de una perspectiva fue el desarrollo de un sensor selectivo para medir simplemente sulfuro de hidrógeno. Bueno, y parte de esta perspectiva, bueno, ya es un hecho, porque ya se cuenta con la primera patente del sensor para determinar sulfuro de hidrógeno, que bueno, desde este año, en septiembre, ya se viene registrando en Indecopi, bueno, en colaboración con la institución, con el Instituto del Mar de Perú y en colaboración con el Instituto francés, el IRD, ¿no? Y finalmente, como otra perspectiva era de que enmarcando ya el objetivo 3 del proyecto, era desarrollar un aplicativo móvil que me permita determinar de una forma más rápida las concentraciones de sulfuro y resumir todo el procedimiento de estimación de sulfuros mediante el procedimiento de obtener el gel, pasarlo por un escáner, pasarlo por una curva de calibración y estimar una concentración, que simplemente con tener el sensor, exponerlo a concentraciones de sulfuro y con este desarrollo del aplicativo móvil, con simplemente una imagen por cualquier celular, poder estimar las concentraciones en tiempo real y de una forma sencilla, ¿no? Que bueno, a partir de la semana pasada ya se ha venido desarrollando, ya se tiene la versión beta de este aplicativo móvil y bueno, tiene muy buenos resultados para la estimación de sulfuros, ¿no?
Bueno, gracias por la atención y agradecer siempre al grupo que nos apoya con respecto que nos ha apoyado durante todo el proceso de elaboración, los despliegues en campo, etcétera, ¿no? Gracias. Excelente. Entonces, vamos a seguir conversando de estos sensores pasivos y ahora nos vamos a mover con la presentación de Isaline Blondet. Isaline es ingeniera en el campo de la geología de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, de Francia, y tiene también estudios en geociencias en la Escuela Politécnica de Montreal. Además, es tesista del doctorado en el Laboratorio Ambiental de Geociencias de Toulouse, Francia, bajo la dirección del Dr. Point. Y en colaboración con este proyecto de Prociencia, hoy nos va a hablar del uso de sensores pasivos también en Perú, pero para el monitoreo ambiental, en particular del mercurio y otros elementos traza. Un fuerte aplauso para ella. Gracias, Michelle. Buenos días a todos, me llamo Isaline Blondet y estoy en segundo año de tesis con David Point y Vincent Rimbaud en Toulouse. Y hoy voy a presentar mi tema de tesis, que es el desarrollo y aplicación de DGT para medir el ciclo del mercurio en las aguas. Esta foto fue la semana pasada con el equipo aquí del IMRP y agradezco mucho estar aquí. Así que el ciclo es el mercurio es un contaminante emitido principalmente de forma gaseosa a la atmósfera de forma antropogénica, por ejemplo, por la combustión de carbón o de forma natural por el volcanismo. Así que el mercurio se va a ir en las aguas y aquí se puede transformar con microorganismos en metilmercurio, que es una forma orgánica tóxica y que se puede ir en los peces y hasta nuestro plato. Así que es muy importante medir todas las especies de mercurio para entender el ciclo, pero hoy la dificultad es la metodología. Como lo ha mostrado David Point, es complicado y hoy se hace en barco con la recuperación de muestras y también análisis en el laboratorio y análisis en el barco para los compuestos que están instables. Y estos análisis tienen muchos pasos, así que es muy complicado y como lo ha dicho, es para laboratorios expertos. Necesita mucho material y cuesta mucho. La idea aquí para el mercurio es utilizar los sensores DGT y así por una pequeña idea es el estado del arte hoy, el día de hoy. Por las aguas dulces será más o menos 40 publicaciones y aguas marinas muy poco y en sedimentos hay más o menos 20 publicaciones. Así que hay cosas que hacer. En aguas dulces, sobre todo, es por medir el monometilmercurio, que es la forma orgánica tóxica, pero no hay consenso para analizar los geles, la manera de analizar los geles y también para analizar concentraciones trazas. Para las otras formas de mercurio, por ejemplo, el mercurio gaseoso y el dimetilmercurio, no hay nada que existe con los DGT. Y por el mercurio inorgánico, solo hay algunas publicaciones en aguas dulces, pero nada en aguas marinas. Eso es porque en aguas dulces el mercurio es complejo con la materia orgánica, pero en aguas salinas marinas es complejo de cloro. Así que hay que desarrollar una nueva resina para las aguas marinas.
Así que para la especiación del mercurio con los DGT, eso es mis objetivos de tesis. El primer objetivo es analizar el monometilmercurio, que es la forma orgánica tóxica, con DGT en agua de mar y concentraciones trazas. El segundo objetivo es analizar el mercurio total. Después, analizar el mercurio inorgánico en agua de mar y desarrollar una resina para agua de mar. Y al final, analizar el mercurio gaseoso. Ahora voy a hablar de los DGT para el monometilmercurio, que es lo que hice durante este año de tesis. Y así podéis ver el DGT para monometilmercurio, que tiene un gel difusivo de agarrosa y un gel de acumulación que se llama 3-MTPS. Es una resina de tiol y que va a acumular el monometilmercurio. Así que este sensor lo vamos a poner en el agua durante un tiempo, por ejemplo, un mes o 2 semanas, y después vamos a retirar el filtro, el gel difusivo, y tomamos el gel acumulador, lo ponemos en un tubo, y en este tubo vamos a poner solución de Turia para eluir el gel. Así que la Turia permite de tomar el mercurio que está acumulado en el gel y analizarlo después en una solución. Así que la análisis es así. Sí, la elusión lo hacemos en un baño ultrasonido y después la análisis es con este instrumento que se llama el MERS, que es un Cold Vapor Atomic Fluorescence Gas Chromatography. Y pues no voy en detalle en esta parte, pero voy a presentar los primeros resultados que tenemos aquí en Perú. Así que para el monometilmercurio, fuimos, yo no fui, pero en la tesis de Fanny, que está aquí en la sala, fueron en la bahía de Paracas y pusieron 2 estaciones, una estación costera y una estación marina, y con líneas como líneas para conchillas, pero con líneas con DGT a diferentes profundidades. Aquí se ve cómo se pusieron los DGT y analizamos 2 campañas de campo, una campaña de 15 días en marzo 2022 y una campaña de 11 días en abril 2022. Los resultados están presentados aquí. Vemos las concentraciones de metilmercurio en el agua con la profundidad en este lado. Y en azul son los resultados para la estación costera y en rojo amarillo la estación marina. Así que se ve que con la proximidad de los sedimentos aumenta la concentración en metilmercurio y también aumenta con la proximidad a la costa. Eso es lógico porque hay más hay monometilmercurio que está acumulado en sedimentos y que se va también hasta las aguas. Y también hay monometilmercurio que está presente en los ríos y todo, que se va después a descargar al mar. Perdón. Las concentraciones para la estación costera es más o menos de 40-45 picogramos por litro y la estación marina es más o menos 25 picogramos por litro. Ahora, para dar una idea, lo presenté también en picomol por litro, quizás os suena más. Y en
En comparación, hay una campaña que se hizo en barco y con análisis directamente en el agua, y vemos que tenemos 0.20 picomol por litro, que es parecido a lo que tenemos con los DGT. Así que muestra que funciona bien los DGT para el monometilmercurio en estas aguas. Ahora voy a presentar otros sensores que tengo que desarrollar para los 2 años que me queda de tesis. Así que sensor de mercurio total, como lo presenté antes, sería con gel difusivo de agarrosa que deja todo pasar, y un gel acumulador de carbón activado. Eso también es a largo espectro y deja todo el mercurio pasar y acumularse dentro. Y lo analizamos el gel directamente con este instrumento, que es un espectrómetro de absorción atómica. Después, para el mercurio gaseoso, es la misma idea, pero vamos a cambiar solo el gel difusivo con un gel hidrofóbico que va a dejar pasar solo los gases. Y al final, para el mercurio inorgánico, se va a utilizar una resina aniónica para tomar el mercurio en forma cloro complejo y para ver el mercurio inorgánico en aguas de mar. Y eso tengo que trabajar estos 2 años que me queda. Muchas gracias. Y gracias. Bueno, excelente. Entonces, guarden las preguntas. Y ahora, bueno, en principio este es el desarrollo, ¿no?, que se está haciendo en Perú, en IMARPE, con respecto a poder trabajar con nuevos sensores que tengan bajo costo, porque el desafío para IMARPE y en realidad todas las instituciones que buscan comprender los procesos que ocurren en el mar es tener datos de calidad, y es muy importante que sean sostenibles en el tiempo, ¿no?, en todo lo que es la generación de series de tiempo. Y frente a este compromiso dimos el paso de ir a la innovación, y realmente, bueno, estamos muy entusiasmados. Como Kevin mostraba, se ha hecho la primer solicitud de patente de IMARPE. Es una solicitud, digamos, Indecopi dijo que era viable, que este desarrollo inventivo podía presentarse para patente, entonces pudimos presentarla en septiembre, y por eso hoy invitamos también a la doctora Luz Castañeda. Ella es parte del equipo de este proyecto. Nuestro gestor tecnológico es ingeniera química, ha hecho su maestría en la Universidad Tecnológica de Bratislava, en Eslovaquia. Tiene un doctorado también en ingeniería ambiental de la Universidad Federico Villarreal y en ciencias químicas de la Universidad Nacional de San Marcos. Diversos estudios de posgrado. Actualmente es investigadora, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una amplia trayectoria en temas de investigación y también en todo lo que es propiedad intelectual y generación de patentes. Y también, aunque no le gusta mucho que lo diga, pero me parece algo, a nosotros nos parece inspirador y nos ha motivado mucho, porque es una de las mujeres dentro del ranking de las primeras mujeres con más patentes a nivel nacional. O sea que esto es importante, y un poco el mensaje hoy es que se puede ir hacia la protección intelectual, que Perú tiene un potencial muy grande para este campo, y por eso le invitamos a la doctora Castañeda para que nos hable un poquito de propiedad intelectual y de cómo ha sido este desarrollo para poder generar esta patente que IMARPE junto con IRD ha presentado este año en Indecopi. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco bastante a nuestra jefa de proyecto y a todo el equipo por la confianza con mi persona y sobre todo por haber trabajado conmigo. En este caso, si bien es cierto,
he trabajado en muchos proyectos también. Este proyecto tuve la gran suerte de que básicamente estaba centrada en la gestión en sí de la patente y en realidad el gran soporte obviamente son los investigadores, ¿no? Así es que en realidad se me ha hecho un poco fácil en el sentido de que son ellos los que me han ilustrado permanentemente en todo el contenido de la patente. Y por otro lado también creo que viene la parte bonita de las investigaciones, ¿no? No solo las publicaciones, sino el otro componente que es tan importante, que es el desarrollo tecnológico para nosotros como un país marino, como un país con una riqueza hidrológica extraordinaria, tiene mucho valor, ¿no? Y, igualmente para IMARPE creo es un gran, pero gran logro, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito entonces de propiedad intelectual y justamente en base a lo que hemos trabajado, quisiera hacer una breve introducción, hablarles un poquito sobre la patente que ha desarrollado IMARPE EIRD, no tanto en el contexto de contenido, sino de trámite, ¿no? Que es nuestra función, hablar un poquito también del nivel de madurez de la tecnología que se ha desarrollado y unas breves conclusiones. Bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, todos de alguna manera estamos involucrados en ello. Es la que se ejerce sobre las creaciones de nosotros mismos, que trabajamos de repente desde nuestros proyectos de investigación. Legalmente son bienes intangibles. Normalmente estamos acostumbrados a los bienes más bien tangibles, ¿no? No sé, una casa, un departamento, pero todos esos conocimientos son también bienes, sino que son bienes intangibles y por lo tanto tienen protección jurídica, ¿no? Tienen un valor jurídico muy importante y los poseedores de estos bienes tienen una promesa económica detrás, puesto que lo pueden explotar de manera comercial de forma exclusiva, ¿no? Entonces, una de las formas de animar a mis colegas era esa promesa económica que estoy segura van a lograr luego que la patente se pueda comercializar. La propiedad intelectual, entonces, es una forma diferenciada de hacer investigación y una forma importante para competir, ¿no? Obviamente, en términos correctos, dentro de las instituciones académicas, dentro de las empresas, ¿no? De los institutos de investigación, y es un valor importante para todos los gobiernos, ¿no? Porque depende mucho de ello su crecimiento económico también, ¿no? Basado obviamente en la economía de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, nos referimos a múltiples posibilidades con las cuales nosotros podríamos crear, ¿no? En base a al arte como tal creativo e inventivo e innovador, que en realidad lo tenemos todos, ¿no? Innatamente. Para hablar en sí de la propiedad intelectual hay diferentes formas, ¿no? Una de ellas, un gran grupo, está dentro de lo que se conoce como propiedad industrial. Otro gran grupo son los derechos de autor, que de repente también nosotros lo conocemos con mucha frecuencia. Y el otro gran grupo también, sobre todo para nuestro país interesante, son las protecciones de sui generis. Dentro de la propiedad industrial tenemos las nuevas creaciones, ¿no? En donde justamente están las patentes. Las patentes pueden ser de patentes de invención o pueden ser patentes de modelo de utilidad. También hay diseños industriales, circuitos. Están también los signos distintivos, que son muy comunes para las industrias, para las marcas, ¿no? Los logos comerciales, denominación de origen, los lemas, etcétera, ¿no? Los derechos de autor también son muy importantes, que en general también estamos bastante involucrados en ello. Desde nuestras investigaciones podemos generar obras científicas, literarias, artísticas, softwares, ¿no? Bases de datos, etcétera. Y en la protección sui generis nos referimos a aquellos conocimientos que pertenecen, por ejemplo, a nuestras comunidades andinas, amazónicas, y que son propios de su conocimiento tradicional, ¿no? Y que se puede igualmente registrar y obviamente proteger. La otra posibilidad es proteger las variedades vegetales, ¿no? Sobre todo aquellas que nacen de repente de un nuevo procedimiento
¿no? Y dan una nueva forma, por ejemplo, de un cultivo, etcétera, ¿no? Al respecto se otorga un derecho de obtentor, se denomina así, ¿no? Entonces, en general, esas son las diferentes formas. Y en el caso de nosotros, nos vamos a centrar en el tema de las patentes. Como le decía, en realidad, legalmente, este es un título de propiedad que otorga el Estado, ¿no? Por un determinado periodo de tiempo, en algunos casos por 10 años, y un modelo de utilidad, si es una patente de invención por 20 años, ¿no? Y por lo tanto, los inventores, las inventoras de estos nuevos productos, de estos nuevos métodos, de estos nuevos equipos, procedimientos, etcétera, ¿no? Es susceptible de que los pueda comercializar y explotar de forma exclusiva, ¿no? Conocemos diferentes tipos de ejemplos de patentes. Antes, el mouse, por ejemplo, antes en realidad no conocíamos absolutamente, no existía ese equipito que es el mouse y que ahora prácticamente es parte de nuestro uso cotidiano, ¿no? O los celulares que actualmente tienen una serie de funciones, una serie de aplicaciones, incluso reconocen la huella digital, etcétera, ¿no? Decía entonces que las patentes pueden ser de invención o pueden ser modelos de utilidad. En cualquiera de los dos casos, tiene que cumplir dos requisitos básicos. Tener una novedad inventiva, ¿no? Y tener un nivel técnico, ¿no? Importante, significativo. ¿Cómo determinamos o cómo es que conocemos la novedad inventiva, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esa novedad inventiva? Para identificarla es relativamente sencillo también. Hay que hacer un estudio del estado del arte, ¿no? Y estar seguros de que en el estado del arte no se encuentre publicado, no se encuentre detallado lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no es cierto? No se encuentra. Por lo tanto, es una novedad, es algo nuevo. De repente, cuando hablamos justamente de los geles, ¿no? La incorporación de cloruro, de yoduro de plata, por ejemplo, si miro y las geles que tengo publicadas no han en ningún caso utilizado este compuesto, tengo ya una novedad inventiva, ¿no? Si tengo una gel que es específica para sulfuro de hidrógeno, eso es una novedad, porque las que se tienen convencionalmente no hacen esta función. Entonces, determino ahí la novedad inventiva, ¿no? Pero esa inventiva a la vez tiene que tener un nivel, tiene que tener un propósito como tal que no sea fácilmente identificable, digamos, por el promedio de las personas. Entonces, bueno, pero ¿qué hace, no? Eso, entonces, ¿cómo se hace? De repente una metodología específica, ¿no? Que tiene todo un procedimiento definido y por lo tanto constituye un nivel técnico, ¿no? De repente es un producto que en realidad ya existe, ¿no? Para el caso del modelo de utilidad, pero este es mucho más específico de repente en una medición, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los pegamentos. De repente es un pegamento que ya existe, pero el suyo tiene un nivel técnico mayor porque pega más, tiene mayor fuerza adhesiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el nivel técnico, ¿no? Tiene una labor específica. Entonces podemos patentar productos, procesos, equipos, ¿no? Métodos, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay unos ejemplos de modelos de invención por el lado de la química, los diferentes compuestos químicos que son nuevos se pueden patentar, ¿no? Los equipos que se utilizan para las industrias, para la medicina también, el marcapasos, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Y aquí en el tema de modelos de utilidad, como les decía, de repente ya existe como tal, ¿no? Por ejemplo, existía el taladro, todos lo conocíamos para el uso con la madera, hasta que se inventó el taladro para vidrio. Y entonces, claro, es un modelo de utilidad, ¿no? Por supuesto, no significa siempre que todos los que inventamos son altamente complejos. En algunos casos, las invenciones son sumamente sencillas, ¿no? Los clips, imagínense, es algo teóricamente muy sencillo, pero es una invención. Los POSIT son también una invención, ¿no? Es un adhesivo que pega mínimamente, pero es una invención, ¿no? Un sorbete, como ven ustedes aquí, anteriormente conocíamos estos, hasta que nuestro amigo Eduardo Murtro de España le puso una parte que nos permitía doblarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un modelo de utilidad. Y
Entonces, es relativamente sencillo porque dentro de las patentes también tenemos los materiales que son de uso simple en la vida, no necesariamente los que usamos en las ciencias, ¿no? Y entonces se pueden patentar. Cuando nosotros hablamos entonces de una patente, que igual, como nuestros artículos, tienen una estructura definida, igualmente las patentes tienen un documento técnico, se denomina así, el documento técnico de la patente, que tiene una estructura definida, ¿no? Que nos piden definir el campo técnico donde se va a aplicar la propuesta de patente, hacer la presentación del estado de la técnica, hasta dónde se ha llegado, hasta dónde se ha basado en ese campo, ¿no? Y cómo nosotros vamos a contribuir a mejorar ese estado de la técnica, ¿no? Luego describir la invención, que eso es sencillo, es lo que ya se ha hecho como tal dentro de las investigaciones. Y aquí viene la parte quizás más importante, las reivindicaciones. ¿Qué reclamo yo como mío? Dentro de todo lo que he dicho, ¿cuál es exactamente mi novedad inventiva, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis niveles técnicos que estoy proponiendo? Y lo reivindico como mío. Yo como inventor, yo como inventora, reivindico que esas partes lo he colocado yo, que esa forma de metodología lo he colocado yo, o que ese equipo efectivamente lo he ensamblado yo, ¿no? Lo he diseñado y ensamblado yo. Entonces ahí viene la parte de reivindicaciones. Y la parte más sencilla ya, hacer el resumen y poner las figuras que corresponden a la invención, ¿no? En general, a diferencia de cuando buscamos artículos, también aquí tenemos bases de datos de patentes, pero la mayoría de ellas son gratis, ¿no? Tampoco no nos cobran por publicar. Así que en ese aspecto no sufrimos tanto como cuando pagamos por nuestros artículos o queremos buscar también en bases de datos que no son de suscripción, no son abiertas, ¿no es cierto? Son con suscripción. Aquí generalmente las bases de datos de las patentes son gratuitas y hay una gama de bases de datos de patentes, tanto del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, que es la OMPI, o no sé, Google Patents, o PatentScope, o LatiPat, que son las patentes latinoamericanas, o las europeas, SpiceNet, etc. O sea, ahí nosotros podemos, de alguna manera rápida, hacer una búsqueda de nuestras patentes. También podemos registrar, obviamente, nuestros softwares, ¿no? Es muy probable, si en también en esta investigación se tiene un software, los software aquí en nuestro país se registran como derecho de autor, ¿no? En otros países como Estados Unidos sí pueden ser patentes, pero aquí sí se pueden registrar y proteger, pero como derechos de autor. Y digamos, los requisitos, tener el código fuente del programa, hacer una memoria descriptiva de ese programa, para qué sirve, cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Tener también un manual de uso, ¿no? Y nada más, pagar obviamente lo que corresponde, llenar el formulario y etcétera, ¿no? Es relativamente rápido, se llenan los formatos, igual como hemos llenado nosotros en el caso de la patente, que son similares, y con ello cumplimos, digamos, los requisitos. ¿Cómo hemos tramitado nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia desde IMARPE, IRD, para la solicitud de patente? En nuestro caso, dentro del programa de Patenta, se denomina así el programa, y pertenece a Indecopi, ¿no? Se hace diversas convocatorias por año, en general un promedio de 5 a 6 convocatorias por año, para que los interesados en registrar una patente tengan una evaluación previa de Indecopi. Eso es lo que realmente se hace. Entonces, estos son los pasos, digamos, que se realizan, ¿no? Primero identificamos si es que hay un material, una materia patentable dentro de nuestra investigación, ¿no? Si hay algo con novedad inventiva, ¿no? Hay algo con un nivel técnico que conozcamos y que no esté publicado, ¿no? Y entonces eso lo preparamos en un documento sencillo, ahorita te voy a mostrar, en donde se describe justamente lo que consideramos como posible patente, ¿no? Luego lo presentamos al programa Patenta en estas convocatorias y ellos nos dan un reporte de viabilidad, así se denomina. Si estamos realmente beneficiados de este programa y nos dicen, sí, ustedes, su patente es viable, como patente de invención o buena utilidad, recibimos talleres de asesoría para elaborar el documento técnico final, ¿no? Tenemos el documento técnico final,
más los requisitos, presentamos la solicitud a patente. En nuestro caso, hemos trabajado realmente con este procedimiento, ¿no? En base al programa Patenta, ¿no? Este es el documento técnico inicial que se prepara. Relativamente tiene 4 partes nada más y es más bien descriptivo de lo que hemos hecho. Y este es el reporte de habilidad que nos presenta Indecopy. Es como una evaluación previa en donde nos dice si es o no viable. ¿Es viable como patente? Sí. ¿No? Si es viable, entonces seguimos con el proceso hasta tener el documento final. Bueno, estos son los costos que digamos, se tiene que pagar a Indecopy. Y luego de presentada la solicitud de patente que viene, ¿no? Presentamos, hay un examen de forma, hay que cumplir con ese examen de forma para que nos otorguen el número de expediente técnico, ¿no? Y nosotros ya estamos ahí. Y luego viene la siguiente fase, que es la fase de publicación. Lo hace ya el propio Indecopy, tiene una gaceta en donde publica las patentes que están en proceso por un periodo de por lo menos 6 meses. Y luego de ello, si es que nadie se ha protestado, nadie ha habido ningún tipo de objeción, pasa a un examen de patentabilidad o examen de fondo también se denomina, ¿no? Entonces, con este examen de patentabilidad, el equipo técnico que evalúa la patente, puede ser nacional, extranjero, etcétera, emite una resolución en donde declara si la patente es posible de efectivamente registrarse. Y si es así, entonces nos dan un título que se denomina justamente título de patente, ¿no? Entonces viene el título con los inventores de esa patente, ¿no? Los trámites, como algunos ya conocemos, para los aspectos de patentes son relativamente largos. El programa Patenta tiene ese beneficio, que como ya ha tenido una evaluación previa y el documento técnico también ha sido hecho con sus especialistas, entonces los tiempos también disminuyen. Para las patentes de invención pueden ser aproximadamente 2 años, para un modelo de utilidad 1 año. Pero si no estamos dentro del programa patente y hacemos un trámite normal, puede que el tiempo sea de aproximadamente 4 años para una patente de invención, ¿no? Y aproximadamente 2 años para un modelo de utilidad, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar también con el programa Patenta, ¿no es cierto? En nuestro caso, la propuesta de solicitud de patente se ha denominado sensor de difusión pasivo y método para preconcentrar sulfuro de hidrógeno en agua de mar mediante geles selectivos. O sea, se ha hecho esta patente considerando el sensor como tal y su método para preconcentrar el sulfuro, ¿no? Se está protegiendo tanto los sensores, los geles como tal, y el método también para ello, ¿no? Actualmente ya está en Indecopy reservado el número de expediente y creo que el día de hoy van a publicarlo ya también, según lo que me han dicho, ¿no? Y entonces, esta patente, la verdad, no, ya de la parte de contenido, creo que lo han explicado muy bien el doctor David Point y Kevin han explicado ya muy bien todo el contenido de la patente y también aquí en esto también lo han explicado muy bien, ¿no? Y como ustedes saben, ya se ha trabajado también en campo, ¿no? Se ha probado y prácticamente tiene una certificación que en este caso lo hace el propio laboratorio porque es quien trabaja en esta metodología, ¿no? Bueno, algunas vistas que ya ustedes también han mostrado. Y desde nuestro contexto también tenemos que ver hasta dónde se ha avanzado en esta innovación, en nuestros nuevos sensores, ¿no? Para ello se determina el nivel de madurez de la tecnología, hasta dónde llega esta tecnología. Hay todo también un procedimiento, ¿no? Establecido en este caso por Concitec mediante la plataforma Vincúlate, donde te tiene una calculadora que mide el nivel de madurez de la tecnología, ¿no? El famoso TLR, ¿no? Esta es la plataforma que mide y nosotros tenemos que responder y adjuntar algunos documentos justamente relacionados al nivel de tecnología. En base a ello, en nuestro resultado nos ha dado que estamos en el nivel de madurez tecnológica 8. O sea, sí calificamos para una innovación, ¿no? Ese es el resultado que nos han otorgado y estamos a ese nivel.
De ese contexto, entonces, realmente podemos decir que este proyecto del Observatorio Marino Costero con sensores inteligentes y de bajo costo para la investigación de estresores múltiples a largo plazo y alta frecuencia ha logrado consolidar una solicitud de patente, ¿no? Denominado sensor de difusión pasivo y método para preconcentrar sulfuro de hidrógeno en agua de mar mediante geles selectivos. Actualmente estamos en proceso de trámite, ¿no? en Indecopi, y su nivel de madurez tecnológica es de nivel 8 como innovación, ¿no? Es la primera patente que logra presentar IMARPE. Y bueno, desde mi parte yo realmente felicito, admiro al equipo técnico que ha trabajado en ello. Ha sido también un proceso un poquito largo en la parte, digamos, de elaborar el documento técnico final, hasta las reivindicaciones, porque realmente la metodología es muy amplia y tiene un total de 10 reivindicaciones, cuando comúnmente se tiene 2, 3, 4, con suerte 5, ¿no? Esta patente tiene 10 reivindicaciones, ¿no? Muchas gracias a todos. Aquí está nuestra asesora también de Indecopi, que nos aprobó el documento técnico final, ¿no? Para la solicitud. Bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Tenemos un ratito más para abrir las preguntas, consultas, comentarios. Los que están presentes y también todos los que están conectados, que les agradezco porque en realidad se ha mantenido todo el público. Y quizás lo último para decir un poco en este tema de patente, si bien hay uno habla del tema comercial, nosotros también como grupo, que lo discutimos mucho con la doctora Luz y también con David, teníamos la filosofía de proteger algo que nos interesa que se mantenga como algo de bajo costo y que sea accesible, ¿no? Y eso es importante y quizás esa también es la filosofía que uno puede tener al proteger una invención o un modelo de utilidad, que luego tenga acceso, porque si muchas veces lo desarrollan otros, ya se entra en un camino, ¿no? diferente que hace que sea mucho más costoso para nosotros y que nos dificulta todo este camino de poder sostener monitoreos que en todo el contexto del cambio climático que vivimos hoy es sumamente importante, ¿no? Entonces, esa ha sido un poquito la filosofía y veamos, los invito a comentarios, preguntas. En los próximos meses van a haber otras presentaciones porque el equipo es grande, así que todavía quedan muchos más resultados por compartir. Listo. ¿Tenemos alguna consulta o pregunta? Sí, sí. Es lo que estamos necesitando, o sea, porque uno de los limitantes a veces para hacer ciencia es contar con equipos de bajo costo. Y ya para entrar, en realidad son curiosidades, no soy un experto en lo que están haciendo, pero una curiosidad es cómo en el tiempo, cómo determinan la concentración, digamos, porque pensándolo, él decía, si yo tengo un sensor mucho más tiempo que otro, la colaboración va a aumentar por el grado de acumulación. Entonces, ¿cómo están separando para que mis medidas sean cuantificables con una misma medida del tiempo? Eso por un lado. Por otro lado, veo también que quizás, no sé si hay alguna limitación porque se procede a escanear las geles que acumulan. Entonces, va a depender mucho de la sensibilidad que tenga el escáner, por un lado, o de la foto que pueda tomar el celular. Eso es. Bueno, excelente pregunta. Creo que la primera, quizás me gustaría que David la comente un poquito en el tema de la preconcentración y el tiempo. ¿Lo podemos hacer desde ahí o para la gente que está conectada necesitamos el micrófono? Xiomara, perdón. ¿Sí? Sí, está bien. Puedes contestar porque esto no lo puedo mover. Desde ahí si quieres. Y nos avisan cualquier cosa si no se escucha. Ah, ok. Sí, mejor. Sí, la verdad es que el tiempo tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo,
el límite de detección del sensor va a ser función de su tiempo de exposición en las aguas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y para medir sulfidos en la zona ahí, debemos dejar los sensores entre 7 días a 15 días. ¿Ok? Si el tiempo es menor, al fin no podemos detectar concentraciones a un nivel de 1 micromolar. ¿Ok? Entonces, eso es un limitante del método, es que hay que ajustar el tiempo de exposición a función de la concentración de las especies de interés en el lugar. Entonces, por ejemplo, si en el futuro se desarrolla un sensor para nitratos, claro que el sensor va a necesitar un tiempo de exposición que va a ser diferente. ¿Ok? Pero podemos en el laboratorio optimizar los sensores para que tenemos el mismo tiempo para cada tipo de sensor, cambiando el espesor del red de difusión. Por ejemplo, un sensor que va a medir elementos que son de alta concentración, vamos a aumentar el espesor del red de difusión, y un sensor que va a enfocar sobre elementos en trazas, vamos a disminuir el espesor del red de difusión. Al fin, es solamente que uno va a ser más lento porque las concentraciones son altas y el otro va a ser más fino para medir concentraciones en traza. Y con eso podemos exponer sensores al mismo tiempo para tener un valor de promedio de exposición durante 15 días o 30 días. Entonces, eso es una manera de ajustar el tiempo de exposición al sensor. Pero eso es un primer paso, pero con nuestra visión de investigador, es cómo utilizar estos datos para comprender el ciclo de un elemento en traza. Y ahí es, por ejemplo, la manera que utilizamos los sensores es que nada es perfecto y tenemos que ajustar, hacer compromiso entre diferentes tipos de mediciones. Por ejemplo, ahí en el arreglo que mostró Kevin, y tenemos los DIT que nos permiten que sacamos cada 15 días o cada 30 días, depende de la producción de azufre que ya estamos, o de sulfuro que empezamos, que va a desarrollar. Pero al mismo tiempo, en el mismo arreglo, tenemos sensores de oxígeno que miden a alta frecuencia la concentración de oxígeno, y después hacemos promedios de estos datos. Entonces, ahora tenemos que acoplar diferentes equipos para ver lo que se puede, cómo podemos entender los datos. Entonces, eso es uno de los compromisos que hay que hacer, como en la vida, si se puede decir. Un matrimonio hay que hacer compromisos, en la investigación ambiental también. Excelente. Sí, quizás también decir que no es reversible, que eso también es muy interesante. Una vez que ya se genera la reacción, queda, y eso es importante. Y lo otro es que si yo pensara en un tomador de decisión, en el momento que la tinción, por ejemplo, entramos en concentraciones muy altas, eso significa que ha habido un evento de ese nivel. Entonces, si alguien quiere hacer un monitoreo, por ejemplo, pensábamos, ¿no? Como un poco ha trabajado Fanny en estas zonas de acuicultura, tener estos sensores son como una alerta, ¿no? Donde si tú los sacas rápidamente puedes ver si tus niveles de sulfuro se han incrementado demasiado y por encima del límite ¿no? de capacidad de soporte que va a tener un orgánico. Así que eso es la parte interesante. Y yo lo voy a invitar a Kevin porque en la otra pregunta justo ha sido parte de la visita de Anthony, esta discusión de ver si la foto, si nos puede afectar el tipo de teléfono, la foto o la imagen de la escala. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Tiene razón, ¿no? Como la medición de estos sensores para sulfuros depende de una imagen escaneada, hay un procedimiento que, bueno, igual se hizo un procedimiento comparando distintas impresoras, distintos tipos de escáner, y bueno, al final se determinó un tipo de imagen en una resolución, un tipo de píxel, y luego mediante este software de procesamiento de imagen que es prácticamente libre, es un software de ImageNG,
prácticamente se hace que la imagen, el tamaño de píxel sea con una resolución mucho más sensible para que la imagen al momento de procesarla, la coloración sea la más homogénea posible, ¿no? Pero obvio que prácticamente esto va a depender también del tipo de lente, la calidad de lente con el cual tú obtienes este instrumento, ¿no? Bueno, eso también puede ser una limitante, ¿no? Porque una impresora, digamos, de un costo menor, que tenga un lente prácticamente de una gama baja o una gama media, va a tener me va a dar una imagen prácticamente en una resolución mucho más débil, ¿no? A diferencia de un escáner que prácticamente con un lente mucho más potente, la imagen va a ser mucho más, una resolución mucho mayor. Entonces, a raíz de todo este proceso de obtener una imagen bidimensional mediante un escáner, es el siguiente paso para mejorar este tipo de medida y no depender de un instrumento, en este caso el escáner, es donde entra a tallar justo este ingeniero que vino parte del proyecto en desarrollar un aplicativo móvil que utilizar un tipo de celular, sea gama baja, gama media o gama alta, dependiendo del costo del instrumento, me pueda dar una imagen no similar, pero sí una imagen totalmente homogénea, que no difiera tanto en la resolución de la imagen y me pueda dar una concentración casi real, estimando esta coloración que puedo obtener del gel. En este caso, esto va a ser una gran ayuda para solucionar esta desventaja dentro de utilizar una impresora buena o una impresora mala. Entonces, con este aplicativo móvil puedo prácticamente homogeneizar la imagen y tener una concentración de sulfuros prácticamente con un dato sumamente bueno, ¿no? Y confiable, más que todo, que es lo que se quiere en el instrumento. Del aplicativo tenemos STRL que queremos medir la concentración y al lado de STRL hay dos otros marcadores, un blanco y un negro, que sirven para ajustar el nivel de autoexposición de la cámara del pronto. Entonces eso permite controlar que el balance de los blancos se ajusta y al fin pensemos que un smartphone de low cost y un smartphone de super alto nivel van a dar una imagen de misma calidad para medir la intensidad de gris con ese estima de autoexposición. Es como si había una autocalibración de la intensidad de gris que se hace en el momento que se saca la foto para especialmente lo que tenemos alta variación entre un smartphone a otro. Entonces debería funcionar por cualquier smartphone, pero vamos a probar. De hecho, apuntamos a los de low cost. En realidad queremos que sean celulares de muy bajo costo que los lleven a terreno, porque la idea es recuperar y hacer un training para que en el mismo campo tú los desarmes, lo coloques en la caja esta que se está desarrollando, le tomes la foto y ya tengas la concentración y tengas esa información en una base de datos. Tengo varias preguntas que también nos han hecho. Isaías González, igual lo saludamos. Gracias, Isaías, por la pregunta. Consulta, si hay un límite en el uso de estos geles asociados a la temperatura del mar. Y eso es un punto importante, como son sensores pasivos y que es el motor de preconcentración es la difusión. En el rel de difusión, claro que la temperatura va a influir. ¿Okay? En aguas que son calientes, la velocidad de difusión va a ser más rápida que en aguas que son frías. Entonces, ahí por cada elemento tenemos una tabla de cuál es el coeficiente de difusión en función de la temperatura, en que claro que hay que conocer la temperatura durante el tiempo de exposición para estimar bien cuál es el buen coeficiente de difusión. En nuestro caso tenemos diferentes data loggers de temperatura para conocer este valor, pero
si la temperatura varía de 1 a 2, 3 grados, no influye bastante a la concentración. Se puede que haya una variación de 5 o 10% máximo, pero claro que si la temperatura varía de 15 grados, hay que considerar eso bastante. Entonces, antes de utilizar estos sensores, hay que pensar cuál podría ser la variación de temperatura en el ambiente durante el tiempo de despliegue y poner data loggers de temperatura para asegurar que esta información es disponible para ajustar bien el coeficiente de difusión. Hay una pregunta para Isalín, de Rosa. Dice, ¿cómo se optimiza la selectividad del gel para asegurar una captura eficiente del mercurio? ¿Y cómo minimizar la interferencia de otros compuestos presentes en el agua durante el proceso de difusión en la técnica de DGT? Te la voy a repetir. La primera es, ¿cómo optimizar la selectividad de ese gel para la captura eficiente del mercurio? Le máximo de eficiencia. Sí. No sé cómo responder. ¿Puede ser en inglés? ¿Quieres? No, español bien, pero no, la pregunta no sé si la he entendido bien. Ok, y la otra, quizás, ¿querés que empecemos acá? Las interferencias de otros compuestos en el agua. Sí, voy a responder en la segunda y al mismo tiempo voy a pensar en la primera. Así que para minimizarlas, si hay interferencias de otros compuestos presentes en el agua durante el proceso de difusión de la técnica de DGT. Esta pregunta es que hay investigadores que han hecho pruebas y el gel acumula mucha cosa, pero para, ¿cómo se dice? En francés. No sé en francés. Para saturar el gel hay que tener una concentración muy grande en elementos y normalmente con las concentraciones que nosotros tenemos en las aguas no hay suficiente para para la señal, para sí, poder no, para que el gel se sature. Gracias. Así que normalmente no hay problema con eso. Ok. Y Vraiment seulement d'avoir de parler avec la selectivité du mercurio. sí, la selectividad es solo para es pruebas en laboratorios con resina y a ver con concentraciones de diferentes concentraciones, a ver si el rendimiento del gel es bueno. Tenemos 100% de rendimiento de ilusión y de análisis por diferentes concentraciones y si es todo bueno, Perfecto. no sé si... Para complementar, para responder a la segunda pregunta sobre la capacidad o la interferencia, para dar una idea que cada red de preconcentración, en el caso de mercurio, puede acumular tal vez 500 microgramos de mercurio, que es bastante. ¿Okay? En las aguas de mar, por ejemplo, en las muestras que analiza Isalín, al fin tenemos solamente 2 picogramos de metilmercurio. Entonces, realmente la saturación no es un problema con los DGT. También se puede subir la concentración de la resina en el red para aumentar su capacidad. Si hay dudas que lo vamos a exponer en un ambiente a donde está contaminado por un elemento en particular, pero en todas las publicaciones es menos un problema porque cuando se sabe que se va a instalar DGT en un lugar que está contaminado, primero vamos a disminuir el tiempo de exposición, tal vez 2 horas, 5 horas, no 30 días,
para que no se satura, pero también tenemos un nivel de confianza que ya para llegar a este punto debemos exponer el DLT por muchos tiempos en un lugar bien contaminado. Y a nivel de la resolución de la parte específica de emisión del mercurio, a veces es también un compromiso entre, como lo indicó Isabel, el tipo de resina que quiero utilizar. Puedo utilizar una resina que es específica a una especie particular, como lo indicó Isabel. El mercurio inorgánico en agua de mar es en una forma inorgánica. Pero en agua dulce es un complejo con la materia orgánica, entonces tal vez una otra resina va a funcionar mejor, entonces cambiando el tipo de resina puede ayudar, y también al fin en el REL va a acumular otras cosas, pero es la técnica de medición que va a hacer función de lo que queremos medir. En el caso del mercurio utilizamos absorción atómica, entonces vamos a solamente medir en el REL, pero tal vez va a acumular otras cosas, pero vamos solamente a enfocar eso. Entonces es un compromiso entre el tipo de resina y también la resolución elemental del método de interés, si se utiliza ICP masa, absorción atómica y todo. Excelente, excelente, muy bien. Y tengo una, creo que es la última, no, tengo un par más. Raúl pregunta si se puede monitorear y vigilar la presencia de concentraciones de los elementos mencionados mediante el uso de un satélite multisensor y drones. Bueno, quizás voy a dar un alcance. Me imagino que esta pregunta va enfocada a estas famosas plumas de sulfuro que nosotros conocemos y que satelitalmente se puedan reconocer. Pero hay que pensar que hay una diferencia, ¿no? Cuando yo pongo este sensor, nosotros vamos a poder identificar un proceso mucho antes de que esté ocurriendo y viéndose en la superficie. Porque en realidad nosotros vamos a medir y en realidad lo que mide el satélite o reconoce es cuando este elemento entra en una capa con oxígeno, se vuelve azufre elemental en gran parte y va a formar esta mancha lechosa. Entonces, lo que podemos decir es muy bueno complementar. De hecho, si ustedes ven, no solamente utilizamos un sensor pasivo, utilizamos los sensores pasivos, los sensores para medir temperatura, oxígeno, y si satelitalmente podemos tener esta información, se puede complementar. Pero realmente el poder de estos sensores pasivos es que yo voy a poder hacer algo que nos interesa mucho, que es una vigilancia y una alerta temprana antes de tener la ocurrencia de estas plumas, frente a las cuales es mucho más complicado tomar decisiones. Entonces, por ahí quizás, no sé si alguien quiere complementar algo más. Cuidan los DLT, pero que las personas que toman las conchas de abanico o algo participan en la red para que desarrollar su conciencia ambiental, que cuidar el ambiente es importante, y para mí es clave que las herramientas están en las manos de las personas que están directamente impactados cuando hay un problema de contaminación, algo que no solamente se queda al nivel de investigador. Excelente. Muy bien. Y César nos pregunta, ¿cómo influye la velocidad y dirección de las corrientes en el tiempo de exposición de los sensores DLT a diferentes profundidades? Estos sensores miden contaminantes orgánicos persistentes. ¿Cómo aportaría esta innovación tecnológica en índices de biomagnificación y bioacumulación? Bueno, hay varias preguntas. Quizás vamos a empezar por la última, de que sí, como mostraba David, hay toda una perspectiva. De hecho, nosotros estamos muy entusiasmados en seguir en esta investigación biogeoquímica con este tipo de sensores, y las otras ideas que teníamos apuntan, ¿no?, a poder utilizarlos para todo el tema, por ejemplo, de la materia orgánica, de nutrientes, digamos. Como ustedes ven, hay una investigación química en laboratorio que nos abre el campo para poder ir, pero necesitamos investigarlo. Entonces, y el aporte, bueno, bueno, consideramos que es enorme, ¿no? Porque Perú carece de muchas líneas bases de elementos
y de monitoreos para realmente poder ver estos elementos que tienen una importancia desde la biogeoquímica, pero que también, y ahí nos fusionamos un poco con la gente que trabaja en contaminación, ¿no? Estamos en ese límite entre el estudio puramente biogeoquímico, pero con implicancias que pueden ser como contaminantes o estresores. Entonces, tener estos sensores y este tipo de información, poder replicarla, poder hacer lo que dice David, que es esta ciencia ciudadana, donde nosotros podamos llevar estos sensores y montarlos, ¿no?, en distintas plataformas a lo largo de Perú, bueno, es algo que creo que es importantísimo y que nos va a permitir, en un país que tiene tanta variabilidad espacial y temporal, poder tener una mejor comprensión, ¿no?, de lo que está pasando en la zona marino-costera. Y lo primero, quizás, no sé, David o alguien del equipo, el tema de la velocidad y dirección de las corrientes. ¿Ustedes han hecho algún estudio previo? Nosotros todavía en ese punto... De concentración de los sensores. Necesitan que el sensor se mueve un poco para que, por preguntas físicas de preconcentración, pero si el corriente es alto o muy poco, no va a influir en los datos. Entonces no hay mucha influencia de la velocidad de corrientes en el nivel de preconcentración. Perfecto, muy bien. No sé cómo estamos con el tiempo. Quizás vamos a la última pregunta, que es de Natalie Bravo. Además de felicitar, consulta sobre la frecuencia de lectura de los DGT. La pregunta es: ¿serviría para dar anuncios o alertas en tiempo real o serían reportes luego de cierto periodo? Esto en vista de la ocurrencia de eventos de aguas blancas en las bahías y en la toma de decisiones para los maricultores. Saludos desde Lambayeque. Bueno, quizás hemos respondido un poco a esta pregunta. Nosotros estamos trabajando, David comentaba, ¿no?, el compromiso tiempos de exposición, espesor de difusión. Entonces, creo que estamos en la primera etapa. Nosotros hoy tenemos un prototipo, un sensor que está totalmente validado en laboratorio y que ya estamos probando en terreno, en campo. Tenemos una prueba que es en Callao, que es un sistema que presenta plumas, pero también a través de FANI se ha podido hacer una colaboración, y en Paracas, que es una bahía que se reconoce por una condición de mucha hipoxia, anoxia y eventos sulfurosos. Esto nosotros lo que nos permite es ir viendo cuánto tiempo necesitamos, cómo podemos acortar los tiempos, y de cualquier forma, si bien nosotros no tenemos una medición en tiempo real, porque es cierto, en realidad nosotros estamos colocando un sensor que va a preconcentrar y ver. Cuando nosotros si nosotros armamos una serie de tiempo con otro tipo de sensores que pueden ser de temperatura, de oxígeno, y vemos los resultados de este tipo de sensores, sí podemos reconocer, por ejemplo, cambios que han habido en el sistema. Y si quisiéramos hacer una alerta, el hecho de tener un sensor en una zona de cultivo, donde el cultivo está muy cerca del sedimento, y yo ya identifico que este sensor se está tiñendo porque hay una gran concentración de sulfuro, eso ya es algo que el pescador o que el que trabaja ahí lo podría estar utilizando como una forma de alerta. Entonces, sí, nosotros pensamos que hay muchas aplicaciones y que, bueno, hay que seguir fortaleciendo la investigación para que cada vez lo podamos aplicar a distintos ambientes con mejores resultados. Bien, entonces creo que esta ha sido la última consulta. Quizás, bueno, sí, vamos al... Finalmente es llevado en gráficas volverse hacia afuera. El creador es ese elemento dentro de las vías, en este caso Paracas, una variedad somera, pero aquí gatilla es el viento. Viento es la paralización del viento que se activa, y esta paralización de viento una semana ocurre también en Miguel, o sea,
y es una semana. Entonces, tener un sensor que va a preconcentrar su límite mínimo con un sobrepesar en 15 días. No, en realidad ese es el límite probar. Pero eso va a depender, que es un poco lo que decía David, el juego que tú puedes hacer entre difusión, concentración. Probablemente en el verano que tengamos concentraciones mucho más altas. Piensen que ahora, Kevin, si alguien miró las unidades, es 1.5. En Paraque estamos midiendo arriba de 500. En sedimentos podemos estar en 1000. En esas concentraciones, un sensor de estos, y creo que Fanny lo ha visto, es prácticamente, responde en 4 equipo y a todos ustedes que están acá y del otro lado de sus computadores. Y bueno, y todas las consultas que tengan nos pueden visitar, nos pueden escribir, a la doctora Luz también. Si nos ha visitado mucha gente, tiene esta motivación de ver cómo presentar patentes, propiedad intelectual, así que, bueno, la idea es esa, compartirlo y, bueno, seguir incrementando las investigaciones para Perú, las ciencias del mar. Y finalmente agradecer también no solamente IMARPE, que nos da esta gran plataforma, sino a Prociencia, que a través de estos proyectos nos permite un poco soñar y bueno, trascender, ¿no?, esa investigación que se plantea. Así que muchas gracias para todos y acá damos por concluido el seminario. Gracias. Miguelito también. Sí, Miguelito, ven para... Gracias. Vamos a tomar aquí. Ay, qué bonito. Bueno, no, pero está... Sí, pues le he puesto un...